¿Cómo están todos del otro lado? Una vez más aquí en Magma Streaming, haciendo esto que es un mambo a la vez, junto a Gaby Soria, nuestro productor, y obviamente a los que están del otro lado, agradecerles lo que se suman a ver este segmento, que es un segmento especial, en donde venimos ya de un primer capítulo que trabajamos con Gladys Mercado y con Sandra Aguilar, algunos aspectos sociales y culturales. Hoy tenemos una segunda entrega de lo que sería un episodio 2 de lo que es este segmento especial, y también tenemos a dos invitadas que para mí es un gran honor, a chicas que tienen un trabajo social y profesional que en mi caso admiro, que estuvimos hablando ahora ya hace ratito en off de lo que hacen, así que las vamos a presentar para no dar mucha vuelta. Está conmigo la licenciada en trabajo social Erika Lescano, que obviamente está aquí con nosotros. Ya le vamos a hacer unos chivos ahí también en el medio a Eka, hay que panearla a Erika, ¿no? Para que sepa la gente que está acá, y también saludarla a la profe Jiménez Fernández, que está aquí con nosotros. Ambas, bueno, en sus trabajos en las instituciones donde desarrollen su trabajo, que eso lo vamos a conversar antes de continuar, hacen trabajo comunitario, social, están muy cerca de las familias cuando trabajó en desarrollo social o en el trabajo en desarrollo social, y como docente en este caso hoy en día de Erika, y en el caso de Jime como profesora en educación especial, también en la escuela número 5 y en determinadas tareas también desarrolla una tarea muy especial respecto de lo que hablamos recién, y que me parece que va a tomar un poco ese ritmo la conversación si todo sale bien. Pero bueno, chicas, saludarla, decirle hola, ¿cómo están? A las dos, y ahí seguimos charlando. ¿Cómo andás, Erika? ¿Todo bien? Todo bien, muchísimas gracias por la invitación. La verdad que es un honor poder participar y a la misma vez felicitarlos por esta producción. Así que, bueno, muchísimas gracias. Buenísimo. ¿Cómo estás, Jime? ¿Todo bien? Hola, ¿cómo están? Hola, Tarro, hola, Gaby. Felicitarlos también. Eso también. Muy lindo el streamer. Eso me gusta. La Jime siempre me dijo Tarro y la Erika siempre me dijo Tarrito. Así que ahí estamos bien. Y ella es Eka y ella es Jim en realidad. Bueno, y hablando del chivo que le vamos a hacer a mi amiga, aquí trajo de regalo para mí y bueno, y para el hombre ahí que está del otro lado, para el Gaby. Para Gaby, unas aceitunas de un emprendimiento que tiene Erika. Para los que ya están del otro lado, sepan que ella vende esto también, y que la verdad que no lo hemos probado todavía, pero se ven muy muy buenas. Además del café, que ¿cómo era el nombre? Perdón. Café El Express. El Express, que ese ya vienen laburándolo, sé porque le pegan unas garreadas ahí en la radio mi papá también, chicos, con los changos de la producción. Con Fer, sí, así que... Fernando Heredia, ¿verdad? Sí. Está Gustavo Rosales y demás, pero bueno, un saludo para ellos también. Y arrancar, para que no le demos mucha vuelta, la idea es que el segmento sea también un poco sintético, en el sentido de que queremos decir mucho, pero la idea es divulgar también. Y por ahí uno se dispersa a los 30 segundos de tanto TikTok últimamente. Pero bueno, decíamos, yo les iba a decir que, como la vez pasada, tiré unos disparadores. En este caso tengo algunos que se los pasé también, pero que vamos a ir conversando a medida que salga esto, charlemos un rato y demás. Como ambas trabajan con personas que, decía recién, enfrentan barreras, pero que en algún caso tiene que ver con las personas con capacidades diferentes y demás, la pregunta hacia ustedes, que vamos charlándola, ¿cuál es para ustedes la barrera más grande que no se ve en lo que sea la actitudinal o lo emocional que enfrentan con por ahí el trabajo que realizan cada una en distintos aspectos, en lo personal, en lo profesional, en los roles que ocupan? No sé, Jimé, vos que estás en la escuela número 5, tenés ahí un trabajo hecho con ellos, ¿no? Con los chicos con capacidades diferentes. Y creo que la barrera más grande es lo emocional. Sí. Si bien yo creo que lo económico es una barrera que siempre nos va a acompañar, ¿no? Porque lo económico nos va a abrir puertas. Sí. Puertas a terapias, a clínica, ¿no es cierto? Pero siempre va a estar, hay que buscarle la solución. Pero lo emocional creo que es lo que atraviesa más, porque cuesta expresar. Sí. Cuesta expresar, cuesta aceptar que tenés una dificultad que no sabes cómo afrontarla, ¿no? Y cuesta buscar un profesional también, un psicólogo que te acompañe, que acompañe a tu familia, que te acompañe a vos, que acompañe a tu hijo. Claro.
lo emocional sobre todo. Y sabés que también en los niños Sí. tienen muy poca libertad de expresión. Claro. De lo que quieren, de lo que desean, de lo que les gustaría hacer. Por ahí... lo condicionamos mucho. Exactamente. Lo condicionamos en una etapa de infantil y de infantil para toda la vida. Claro. Y es lo erróneo, ¿no? Porque tienen sueños. Son personas que tienen sueños, que les gusta hacer cosas, que tienen, no sé, intereses, ¿no? Como cualquier otro. En el caso de Erika, vos estabas cumpliendo funciones, sos planta de desarrollo social, que en definitiva en la provincia de La Rioja cerró, pero que en definitiva cumplís para el CENAF. En el medio de tu trabajo social, como trabajadora social, licenciada en trabajo social, seguramente habrás encontrado muchos marcos en términos de lo que hablaba Jiménez, los limitantes económicos y todas estas cosas, ¿no? Totalmente. Por un lado, si bien, como decís, estoy en planta, pero ahora es como que está pausada nuestra función, ¿no? Sí. No porque uno quiera, sino porque la organización nacional así lo ha solicitado. Sí. Pero es muy cierto, la limitante está desde lo que aporta la sociedad para el otro. El acompañamiento en la estructura organizacional, en los espacios sociales públicos, porque hay mucha gente que tiene personas, familias con discapacidad, y es como que hay esa limitante, esa barrera de decir, bueno, perfecto, nuestros chicos necesitan una estimulación, y esa estimulación necesita de terapias. Sí. Esas terapias tienen que ser pagadas porque están hechas o están planificadas por un profesional, y que muchas veces nos cuesta, ¿no?, como familia apoyar en los tratamientos. Si bien es como dice Jimena, sí, creo que las familias siempre se las rebuscan. Sí, el argentino, acá en Chepe, si ustedes pueden ver, hablábamos de los emprendimientos. Sí. Son muchas familias que emprenden y tenemos la posibilidad de elegir a dónde ir, a quién comprar, fijarnos precios, fijarnos a quién ayudar, ¿no? También al que yo conozco, las afinidades y demás. Entonces es como que es un todo, siempre todo va a estar conectado, todo tiene un vínculo en esto. Bien. Si bien la estructura desde, como estamos hablando, desde lo emocional para el afuera, ¿no? Sí, y esto ya decíamos recién, porque hemos hablado bastante antes, y que la verdad podría haber sido tranquilamente un programa antes de empezar. Decíamos que hay problemas, esto que decíamos recién, ¿cuáles son las barreras comunitarias? ¿Cuándo un problema deja de ser individual? Porque esto decíamos, en mi caso, en lo personal, es decir, yo ideé esto, un mambo a la vez, no sé si el logo tiene un cerebrito, porque yo también tuve mis padeceres con el tema de salud mental, y digo, era mi problema individual, era algo muy mío, era algo que lo tenía con tabú, es algo que no quería contar, y el día que encontré que una terapeuta, que es la que me ayuda hoy en día, psicóloga, me ayudó a decir esto tiene que dejarse tabú, tiene que dejarse individual, solo no se puede, hay que volverlo, entre comillas, porque es el tópico, comunitario, es decir, con tu gente, con tu círculo, charlarlo, y por qué no, también con el que se te cante de decirlo, como en este caso se lo estoy diciendo al que está viviendo del otro lado, que uno tiene esos padeceres, y que está bueno también saber que cualquiera que está del otro lado, y esto es bueno en su mensaje profesional, que como cuando uno sabe esto de, esto ya no es una cuestión individual sino colectiva, es un mambo familiar, digamos, ¿no?, que hay que atender a ciertas personas que, más allá de que en mi caso puntual era algo de salud mental, sino también en el caso de la discapacidad o de las personas con capacidades diferentes y demás, ¿no? Sí, totalmente. Te estaba prestando atención y pensaba dentro mío, ¿no? Cómo se arman los esquemas. No es tan solo algo individual, hay sucesos o hay episodios emocionales o una noticia que que es para la familia algo alarmante, sí repercute en la comunidad. ¿Por qué? Porque capaz que esa familia
necesita también tener vínculos. Los vínculos sociales es algo increíble y es algo bueno que favorece nuestra salud mental. Sí. En algún punto, porque también somos imperfectos todos. Seguro. Y por ahí hay comentarios fuera de lugar, como por ejemplo cuando vos nos mandabas por ahí el esquema, la guía, yo pensaba como madre de un hijo con Asperger y pensaba que ¿qué espero yo de la comunidad? No estoy esperando que me digan, ay, qué lindo, es un angelito de Dios, o porque tenés que aceptar lo que Dios te manda. Sí. No es eso, no es lo que queremos escuchar. Claro. No lo queremos escuchar. Sí. No queremos que sientan pena. Al contrario, creo que como comunidad el acompañamiento viene de otra manera. Como el enterarme o el conocer leyendo. Sí. Eso nos abre muchas puertas. A mí me tocó leer para conocer, para aprender. Me tocó visitar a profesionales de la salud para conocer cuál era la condición y qué es lo que necesitaba mi hijo, qué herramientas le podía dar yo y mi familia y el resto, no tan solo las familias que viven en la casa, mis primos, mis tíos, claro. Y así. Entonces como que es un todo. Mis amigos, porque a todos les tengo que ir y decirle, chicos, miren, Martín no le gusta muy fuerte la música. Sí. O, a ver, vamos a estar un ratito hasta que él conozca el lugar bien tranqui y de ahí está. Sí. Y él solo, y el otro, el que es ajeno a esa casa, va conociendo esa realidad. Entonces termina incluyéndola a su diario vivir. Claro. Entonces terminamos naturalizando que para otro que no tiene esa situación en la vivienda parece desconocido. Claro. Y alarma, y por ahí asusta. Hasta un problema parece para otro. Tal cual. Y esto capaz que ni está involucrado y no tiene ningún contacto con una persona con discapacidad, bueno, pero para él le genera un problema. Sin duda. Sí. Eso que te iba, es justamente lo que te iba a preguntar. ¿Sabes lo que pasa? Creo que en la sociedad, la semana pasada hacía una capacitación de neuro y, por ejemplo, en Santa Fe ya no se habla de inclusión, sino de asimilación. No hay asimilación. Claro. Nos cuesta asimilar que tenemos un alumno o que tenemos un hijo o que tenemos un primo o que tenemos alguna persona con discapacidad y neurodiversos, neurodivergentes. Si ustedes se ponen a pensar, acá todos tenemos capacidades diferentes. Claro. Vos tenés las tuyas, tenemos habilidades diferentes. Estas personas son iguales. Claro. Tienen capacidades, obvio, diferentes a las tuyas, a las mías, habilidades diferentes a las tuyas, a las mías. ¿Tendrá otras que reforzar? Sí, capaz que deba trabajar el doble. Pero hay estrategias, hay métodos para hacerlo. Creo que hay que asimilar que no somos iguales. Sin duda. No eso por un somos lado. Iguales. Bueno, yo lo hablaba, digo, en mi caso... y por ahí yo lo ¿no? Pero lo tomo lo digo algo como muy natural porque convivo con esto, ¿no? Que para otro le cuesta. Sí. Y por ahí yo me pregunto, ¿qué tanto te cuesta entender? Es una persona. Y en primera instancia me imagino que esto que planteaba la Erika, ¿no? Que cómo acompañar a la familia. Erika decía muy específicamente algo concreto que lo grafica, que es, yo no busco que a mi hijo le digan, mira el angelito y estas cosas que suceden. En el caso tuyo también tengo como docente que estás ahí en la escuela número 5, te toca también encontrarte con los familiares y sus barreras y todo este tema, más allá de la sociedad en general, ¿no? Y porque la familia ya tiene una cultura, o sea, es como dicen, ¿no? Toda familia es un mundo, cada familia. Y bueno, cada familia tiene su cultura y creo que la ayuda va hasta hacia donde uno puede con la familia, ¿no? También. Y hasta donde la familia nos deja. Claro. La ayuda siempre está desde la escuela, desde uno como docente, enseña métodos a los padres, porque he tenido reuniones, yo tengo alumnos con parálisis cerebral y bueno, he tenido reuniones con las madres, enseñarles cómo trabajar con ellos, qué es lo que se trabaja,
que vos decís, bueno, es un simple desayuno, pero en un simple desayuno él va a trabajar motor, va a trabajar lenguaje, va a trabajar habilidades sociales, ¿me entendés? Esas cosas sí se les enseña a la familia. Y la ayuda, ¿no? Obvio, de decirle, bueno, necesitas que lo vea tal terapista, a ver, ¿cómo te puedo ayudar? Hay que hacer beneficios, hacemos beneficios entre todos, eso. Siempre está disponible la ayuda. Después están los padres y las madres que por ahí se sienten desbordados ante las situaciones con los hijos y que también es algo que me imagino debe ser complejo. Lo digo yo porque también hablábamos que en mi caso yo tengo una sobrina que ha sido diagnosticada con autismo grado 2 y que como familia nos cuesta, nos desborda el cómo, el qué hacer, qué herramientas le sirven, cómo acompañar. Y allá tú graficaba también... Erika, algo concreto respecto a eso, pero digo, esto, ¿no? ¿Qué hacer con los padres? Digamos, una recomendación en esto que pretende ser un instrumento de divulgación para que está del otro lado, si se quiere, le ayude un poquito lo que hablamos acá con profesionales, con gente, nosotros que tenemos experiencias personales familiares, ¿qué le podemos dar como una herramienta práctica a esos padres o madres que se sienten completamente desbordados ante esas situaciones, ¿no? Vos sabés que eso también me hace pensar de que muchas veces nos terminamos vinculando o nos terminamos juntando madres que tienen un hijo con otra discapacidad porque creemos que así nos comprendemos mejor que un otro que no lo tenga. Entonces nosotros empezamos a ver a los neurotípicos, que los neurotípicos sería que la sociedad en sí, lo normal, lo mal nombrado normal, y nos reunimos porque nos entendemos y creemos así es una manera de apoyarse, de contenerse. Y por ahí nos escuchamos y decimos, claro, y viste que mi hijo por ejemplo ahora tiene un problema con los cordones, le tengo que cambiar los cordones por elástico porque no los aguanta, no nos puede ver a los cordones, pero es porque le genera una frustración atarse los cordones. Y había otra mamá, una amiga, que me decía, Erika, dice, y volví, dice, con el tema de los colores de la comida. Claro. Bueno, y gracias a Dios el gordito mío no tiene problema, él con el tema de la comida no, pero sí de la ropa. Entonces ahí nosotros nos comprendemos, nos entendemos que capaz que para un otro sea algo insignificante de decir, yo soy de seguir muchas páginas de madre o de padres o que tiene hijo con autismo y una madre lloraba mucho porque le había dicho por primera vez mamá. Y uno se emociona porque uno lo ha pasado, desde que te mire a los ojos, y mucha gente te dice, habla con ella sola en la pieza, se escucha que ellos dos conversan. Me ha pasado con mis padres. Que dice, pero con ella habla, y sí, porque el vínculo era diferente. Capaz que para ellos era algo wow. Entonces, nosotros con un hijo con una discapacidad celebramos pequeños triunfos, que para el otro son pequeños, pero para nosotros son no sé, es una maratón que corrió. Claro. ¿Me entiendes? Algo así se vive. Y uno aprende a ser paciente también en estas épocas de que son... todo es como muy acelerado, y esto que decíamos, los padres que capaz con los que vos te encontrás y que tenés que también asesorar y contener, o no, Jim, en tu profesión, que te llegan al colegio con algunas dudas y algunos apuros en términos de los progresos o no progresos, o cómo actuar ante las discapacidades que tienen sus hijos. ¿Te pasa eso, no? Sí. Por lo general con mis alumnos particulares, tengo alumnos particulares también con discapacidad y las madres me preguntan cómo puedo hacer para que mi hijo siga, por ejemplo, hábitos de comida, que coma horario, que es fundamental, ¿no? Pero sí trabajamos autonomía, independencia, trato de darles estrategias para que puedan usar en la casa. Vos decías, por ejemplo, de tu sobrina, que querés que diga su nombre, hacela que practique en la heladera con una pizarrita y una fibra. Y que escriba nomás el nombre, después lo va a ir saliendo. Eso, nos habían pedido que... Pero bueno, ese tipo de estrategias son las que damos ¿no? Para un hogar, para una familia, para que aprendan hábitos, para que sean un poco más independientes, un poco más autónomos. Pero ¿sabes lo que pasa? Creo que
cuando vos, no sé, lo aprendimos, ¿no? de la profesión, porque es diferente aprenderlo que vivirlo. Yo tengo a mi amiga acá, pero se rompe algo cuando te enteras que tu hijo tiene una discapacidad. Sí. ¿No? Cambia la vida en principio, ¿no? Sí. Ese niño que vos tenías imaginado, ese niño que iba a hacer 10.000 cosas y que te dijeron que tiene una discapacidad y se te viene el mundo abajo. Claro. Y es como decir, no, catastrófico. ¿Entendés? Sí. Y no lo es. Claro. Y no lo es. ¿Sabés qué es lo feo? Que en ese momento que nos dan el diagnóstico, el profesional muchas veces es muy objetivo. Entonces, yo he tenido que dar cosas de decir, frío. Exactamente, muchas veces yo he tenido que decir, muy objetivamente y con una sonrisa, no, disculpe, usted no puede acceder a este programa. Claro. Y capaz que el señor se vino, porque las oficinas quedaban en Capital. Entonces, la gente que es del interior tenía que hacer la gestión para que Nación llegue a donde están, 200, 300 kilómetros de Capital, y decirles que no podían, o que la política pública actualmente no existe. Claro. Entonces, te queda esa frustración de no poder solucionar. Imagínense con un diagnóstico. Claro. Entonces, y quedas ahí como que o sos muy sensible, te rompes entera o buscas solucionar. Muchas veces yo recuerdo, siempre que dicen eso, yo recuerdo el momento, ya hace 5 años del diagnóstico de Martín. Sí. Y muchas veces me dicen muchos, ay no, pero no se le nota o es diferente. Y no sabe lo que nosotros venimos de terapias, viajes. Yo creo que el mapa del Google, ven que te deja registrado, debe decir esta. Anda por todos lados. Sí, anda por todos lados, pero los viajes que uno hace son para que ellos... Sí, y perdón el paréntesis, pero también no sé si es algo que uno quiera escuchar, esto de no se le nota, porque la diferencia es algo que, las diferencias de esto que decías vos, Jiménez, que somos por ahí neurotípicos en la normalidad que nosotros asumimos como que los seres humanos, pero hay algunas características, no digo neurodivergentes, pero sí diversas en términos neurológicos, nos hacen así, nos hacen que de alguna forma nosotros tengamos que asimilar esto, ¿no? Como que no tenemos que buscar que, no se le nota porque es neurotípico, parece neurotípico. Esto lo digo como que pesa. ¿Y sabes qué? El hecho de que ante todo es una persona. Claro. ¿No? Sí. Hubo una madre que le puso un nombre. Claro, o sea, tal cual. Hay que preguntar cómo se llama. Primero, sin duda. ¿no? Y no ver esta discapacidad. Bueno, si ya sabemos, si se ve, se nota, ¿para qué decirla? ¿No? Si ya lo estás viendo, ¿no? Pregúntame cómo se llama, qué le gusta, cuáles son sus intereses, cuántos años tiene, a qué escuela va, o qué aprende, qué sabe, no sé. O no focalizar en algo que deberíamos empezar a naturalizar como lo que es. Y sabés lo que también, porque eso conlleva un sentimiento a la mamá, claro, ¿no? De decirle angelito, o decirle, ay, no se le nota. Ay, qué bonito. Y esas son frases negativas para una mamá. Porque ya en su pensamiento ya va a pensar cosas negativas, entonces qué diferente, ay, ¿cuántos años tiene? ¿Cómo se llama? Claro. Qué diferente, ¿no? Es también la forma en que nos vamos a dirigir. Trátalo como un niño o una niña normal, esa mala palabra normal no me gusta, convencional, con la naturaleza. Esto que decías vos recién, que hablábamos de inclusión en un momento y vos dijiste que en un lugar ya no se habla de inclusión. Santa Fe. ¿Y cómo asimilación? Asimilación, de que hay una naturalidad, una normalidad en la diversidad neurológica de las personas en general. Y esto también me trae la pregunta, en el sistema educativo, nosotros hablamos con la profe Gladys, y esto es una crítica a algo que en su momento yo apoyé, ¿no? La inclusión como a las escuelas o el sistema educativo como
un concepto de meter a todos adentro de la escuela y no importa el contexto sociocultural o las capacidades en términos neurodiversas que existen en las personas, que no son consideradas. Entonces, la inclusión no es lo mismo que asimilar y hacerse cargo. Yo ejemplifico con algo muy, hasta diría medio burdo, en el sentido de que lo escuchaba, porque por ahí al que está al otro lado le sirve también para graficarlo, al jugador de la selección Rodrigo de Paul, que en otro momento en el fútbol, por ejemplo el seleccionador nuestro Scaloni decía, antes los técnicos decían, no, yo a los jugadores los trato a todos por igual, y de Paul valoraba que no. Scaloni dice, esto no es así, somos todos diferentes. Hay unos que vienen, se sientan, no quieren que le digan ni hola y quieren jugar. Hay otros que necesitan que generen un vínculo cercano y demás. Bueno, en las escuelas pasa lo mismo, pero en algún momento se entendió como que incluir era meter a todos adentro, ¿no? Claro. A la fuerza, no importa cómo, pero que entren adentro del sistema educativo, ¿no? Sí. Y eso terminaba excluyendo al final, ¿o no? Sí, totalmente. No termina siendo una inclusión, sino una integración nomás. Claro. Integro a este niño en el aula y, bueno, que Dios lo ayude. Claro. Sí, claro. Sin duda. Porque en un sentido era así. Yo creo que hoy en día, si no estamos preparados, es porque no nos preparamos. Sí. ¿No? Porque las herramientas las tenemos, en capacitaciones hay por todos lados, hasta virtuales. Claro. Tenemos las herramientas. Yo creo que no hay interés en capacitarte y no quiero ofender a nadie, ¿no? Con lo que digo, pero es una realidad. No hay interés. Hay docentes que no tienen interés por capacitarse en discapacidad, pero tienen alumnos integrados, no voy a decir incluidos porque no están incluidos, integrados. ¿No? La inclusión, yo creo que todavía falta bastante, o deben ser pocos los docentes que realmente hacen una inclusión. ¿Me entendés? En planificar, en utilizar un DUA, que sabes que va a servir para toda la sala, en estudiar este DUA. Claro. ¿Me entendés? Hay docentes que ni siquiera lo conocen, de leerlo, de saber cómo se implementa, cómo podés implementar estrategia, método para todos. Sí, totalmente. Bueno, eso es lo que a mí me cuesta mucho por ahí en muchos aspectos, ¿no? Cuando uno piensa, cuando uno en el trabajo social que uno puede hacer, yo en mi caso, yo fui militante político, pero sobre todo social, y en lo que uno se encuentra, en las diferencias de posibilidades, también habrá del otro lado quien piensa lo que están hablando por ahí. Hay lugares donde sí, lugares donde no, hay momentos en los que podemos hacer algunas críticas que son necesarias y constructivas, y en otros lugares pensar por qué no se está haciendo tal cosa y por qué no se acude a tal lugar. Y todos piensan en las dificultades económicas en muchos casos. Esto de decir, acá en Chepes no hay que viajar y hay que pagar porque la obra social no cubre. Todo eso también son condicionantes que yo diría, lo que decías vos me parece que es fundamental. En principio sí, hay dificultades económicas. Digo, en mi caso, en nuestro caso particular como familia, nos pasa eso también. Pero esto de que vos decías y valorabas, la lectura, formarse uno para tratar de, en principio, dar una mano, ¿no es cierto, Erika? Sí, totalmente. Porque no te cuesta nada, como ustedes dicen, hoy en día la posibilidad de acceder a la información sí la tenemos todos. Claro. Es cuestión de buscar, del interés, de conocer, aunque sea para no hablar tonteras, sin fundamento. Y el conocer... O aunque sea para saber bien los términos, aunque sea, ¿no? También. El conocimiento a vos, que es lo que te da una herramienta fundamental, que es el poder defenderte. Entonces, y a la misma vez poder abrir, como te decía, que el tema, por ejemplo, que paralelamente a la parte de salud, que investigué esta cuestión de lo gastronómico, de los alimentos, y yo la verdad, porque yo lo apliqué en lo concreto, a mí sí me sirvió. Entonces, por eso también, que hay diferentes herramientas, pero todo se da por el conocimiento. Si vos no te sentás 2 segundos a leer, y bueno... por ahí pecamos de ignorantes, ¿no? Y otra cosa que por ahí escuchaba y prestaba mucha atención, yo valoro y admiro mucho a Jimena en su rol, y a la misma vez que hay otros docentes que sí se interesan y me gusta que se acerquen, aunque sea, a ver el PPI o
a la misma vez de decir, che, a ver el diagnóstico, claro. Usted entregó una carpetita, qué le gusta, qué no le gusta. Yo sé que a veces tenés 30 alumnos en una primaria, pero son 20 minutos, claro. No te cuesta nada, un ratito, o valorar que ese padre capaz que le costó entregar tantas carpetas todos los años con el mismo diagnóstico, con los mismos estudios, capaz que con un nuevo informe de evolución, y vos no te estás enterando lo que le gusta a esa persona que tenés para incluir. Es verdad lo que también plantea Jimena en esta cuestión, que no se hace una inclusión concreta, que estamos muy, muy lejos de hacer eso. Pero también como familia, la posibilidad de que si la otra persona no lo va a hacer, hacelo vos en tu casa. Tómate 1 hora, 30 minutos, leer y hace algo por esa otra persona. Desde ahí creo que parte esta asimilación del otro, de la sociedad, porque si vos ya lo asimilaste, no hace falta, y es como hablábamos. Y si asimilás, bueno, sabes que tenés un hijo, que tenés que educarlo, que tiene que tener hábitos, que bueno, que haga deporte o con lo que le interese, ¿no? Y volvemos a caer en lo mismo de asimilación y persona convencional, como vos, como yo, como todos. Claro. Y esto del duelo que decís vos por ahí, no eran vos tenías unas expectativas, no fueron, pero eso no significa que lo que hay que hacerlo en cualquier caso, digamos, generarle hábitos, desarrollar sus procesos y demás, ¿no? Exactamente, y pensar que cuando nosotros nacimos, ¿de quién dependíamos? Mira, nuestros padres. Y bueno, nuestros hijos con discapacidad también, del estímulo que mi padre me vaya a dar, según a las terapias que me vaya a llevar, si recibo estimulación temprana, la cual es muy, muy importante. ¿Me entendés? Esto va a ser de parte de la subjetividad que se construya, pero eso va a depender de la familia. ¿Vos crees, Jimé, que esto está pasando ahora, que está mejorando un poco la información que maneja la sociedad sobre la discapacidad, la neurodivergencia, o es algo que aparenta pero que no es tan así? Y creo que ha salido ahora mucho con lo de discapacidad por la ley, ¿no? Tenemos una ley nacional de educación que avala y garantiza esta inserción en la escuela común de personas con discapacidad. Y creo que eso ha abierto esta ventana que estaba cerrada, ¿no? Que nadie quería ver, que si tengo un hijo está oculto, encerrado en una pieza, en una casa, no sale, no hace nada. Y ¿sabés a lo que voy ahí? De esto que decía yo de asimilar como padres, ¿no? Yo si bien sé que se rompe algo, porque se rompe una ilusión, y detrás de esa ilusión habían un montón de proyectos que vos tenías pensado para tu hijo, ¿no? Pero los puedes hacer, capaz que sí. Claro, a partir desde ahí construís unos nuevos, desde otra perspectiva. Claro. Entonces eso uno se da cuenta cuando ya lo vivencia. Y si también esto de reconocer, ¿no? Si yo ya le veo muy negativo esto, que no va a poder, porque la mayoría es pensar, bueno, tiene una discapacidad, no va a aprender nada. Lo dejo. ¿Me entendés? Y así pasa. Una obviedad, no va a aprender nada si no le estoy enseñando nada. ¿No? Sin duda. Pero es esto, ¿no? De creer en esta persona, de creer que puede, que va a desarrollarse, pero dependiendo de lo que yo vaya a estimularla, ¿no? Y muchas veces, a mí me pasa que por ejemplo, los pictogramas, para la persona que necesita aprender a través de las imágenes. Lo vi muchas veces, digo, haciendo un paréntesis también, y dije, esto le serviría, en mi caso, a mi sobrina, y no lo tenemos a eso, pero digo, tendríamos que intentar por ahí también. Bueno, yo lo tengo sirven muchísimos para las rutinas, hábitos. Claro. Voy en eso. Por ahí yo soy re insistente con las madres, perdón, Erika. No, pero con los hábitos. Hábitos. Voy enseñándole a tu hijo hábitos. Le enseñas un montón de cosas. Un montón de cosas, tanto del área motriz, ya sea en desarrollar motricidad gruesa, motricidad fina, ya sea desde el lenguaje, porque tiene pictogramas, porque tiene imágenes, en algún momento va a tener que decir qué es lo que quiere, y eso hace que nosotros constantemente repitiendo. ¿Me entendés? Desde las habilidades sociales. Absoluto. Esto de, en realidad,
esto de la asimilación es también entender que posiblemente sí requiera en algún caso cosas que no venían marcados desde una infancia, que porque uno aprende de los padres, es decir, de mis padres aprendimos posiblemente cómo son los procesos de crianza de un neurotípico. Claro. Cuando ese esquema te lo cambian, vienen dificultades que hasta parecen frustrantes, sí, porque no sabes el cómo y para dónde. Y eso es lo que está, a mi criterio, y por ahí me equivoco, es lo que está cambiando. Esto que decíamos recién, que antes se decía, no, es tanto así, que es más, hablaba con un tío mío que conocemos un hombre grande que sufrió unas condiciones aquí en Chepes que fueron un problema, y que en su momento se lo trataba como alguien que no estaba bien en términos psicológicos, pero nadie sabía definir qué era, y probablemente hoy, él mismo lo decía, haya sido una situación en el marco del autismo, en un grado de autismo, y que hoy en día eso yo creo que sí está cambiando, se está hablando, se está desarrollando, se está incluyendo de a poquito. Seguimos con los tabúes, seguimos con los esquemas de discriminación también, que sí, eso también es un problema, pero que en definitiva vamos de a poquito caminando, sí, hacia algo mejor. Pero también eso tiene que ver con, sí, el conocimiento que le pudo dar un nombre, sí, sí, a la condición, sí, porque también eso es lo que pasa. Nosotros somos prueba y error. Claro. Entonces, sí, sí, y quería recuperar el tema de los pictogramas, sí, en el sentido de que me pasó que yo hasta en el baño he puesto pictograma para que mi hijo tenga estas conductas, hábitos. Y viene mi primo con su hija de Mendoza y la nena le sirvió. Y le decía, después dice mi primo, ¿para qué? Dice, me pusiste ese coso ahí, dice, quiere que lo pongamos en la casa. Pero él ahí se dio cuenta que su hija siguió la secuencia, y que para él no se había dado cuenta, claro, que ella, por ejemplo, no se lavaba las manos. Entonces, que ella le dice, papá, pero me tengo que lavar las manos cuando entro y cuando salgo. Entonces, como que le permite. Y Martín lo que tiene su rutina de la noche, él tiene que ir al baño y dice, me tengo que lavar los dientes, tengo que hacer tengo que lavarme las manos, salir del baño, acostarse. Y a las 5 de la tarde me dice Erika, son las 5, es hora de la merienda. Entonces, esos hábitos anoche, fueron cuando estábamos mandando audio, ella me dijo, justo me está diciendo mi hijo que ya tenemos que dormir, sí, me decía. Porque no sé si de fondo se escucha, sí, que decía, Erika, apaga ese teléfono. pero sí, bueno, pero son cosas que son re lindas para compartir, sí, entonces sí, uno agarra y dice, qué bueno. Y si no fuera también por la ayuda de mi amiga, claro, que ella también sirve mucho en este aprendizaje que vamos construyendo junto con Martín y con toda la familia. Ella le hizo es como un almanaque gigante, sí, y Martín tiene una obsesión con la fecha. Vos preguntarle, claro, cualquier fecha, ama paca paca. Ama paca paca. Y él, chico efeméride. Sí, ve samba. Dice, en 1800 se sabe todo. Y él la agarra y se levanta y tiene que tener cambiada la fecha, el día y la fecha. Pero así, a mí inconscientemente y a mis padres, que ya son mayores, nos tiene situado en el día. Claro. Porque uno muchas veces anda a mil y no, ¡ay, qué día hoy, qué día hoy! Entonces vos te levantas y ya la tenés a la fecha ahí. Entonces nos ayuda. Vos inconscientemente te das cuenta que son pequeñas herramientas que ayudan a todos. Sí. Entonces, una champa. Todo el mundo va a pasar por la champa. Sí. Entonces son cosas muy capaz insignificantes para otros, pero no saben lo genial que sería. En esas investigaciones dice que hay una ciudad que, no recuerdo, la verdad que no quiero ser metepata, pero no me acuerdo si es algo en Estados Unidos, en San Francisco, que se ha creado exclusivamente todos los pictogramas en la calle, para todo el mundo. Y le facilitó la vida a la comunidad. Eso es lo que leía yo, que no es que tan solo a la persona con discapacidad,
No, a todos, porque a los ancianos, a la gente que decía que no sabía qué es lo que pasa, al analfabeto, porque ellos, bueno, tienen ahí una de las falencias, ¿no? Mucha gente en situación de calle, y les marcaban a dónde conseguir las casas sociales para el albergue, que ellos ven que tienen con pictogramas, porque vos, ¿cómo le explicás a la persona? Nos ha pasado gente de que, no sé firmar, 2025, ¿me puede escribir usted léame qué es lo que me mandan a decir? Entonces, hay muchas cosas. Entonces, es un día a día, es como dice Jimena, todos tenemos diferentes habilidades, entendemos de diferentes maneras. Yo estoy haciendo un curso, una diplomatura, en donde habla de la percepción, de cómo nosotros percibimos los objetos, las palabras, y es diferente. Lo que yo culturalmente asimilé es diferente a lo que ustedes, particularmente en sus hogares, asimilaron. Entonces la perspectiva, y mostraban en este caso, ¿no? A un señor sentado en una pelota y que un pato mire esa imagen. Y para el pato cree que el hombre salió de un huevo, que la pelota era un huevo. Entonces, hablaba... Y es bueno, ¿no? Hablar de la percepción, de lo que nosotros vemos. Y esto me hace volver a esto que decías, que es el tema de juntarnos entre pares que tenemos experiencias parecidas. Es decir, tenemos un familiar con alguna discapacidad y, bueno, nos juntamos porque nos contenemos, porque tenemos cosas comunes para hablar. Pero ¿por qué no el neurotípico, el que no vivió la experiencia, también que se sume a eso, ¿no? A eso, que es lo que está faltando, me parece a mí, en muchos casos. Porque es verdad también lo que vos decías, Jimmy, que hasta que no te pasa, y lamentablemente eso es un problema en todo ámbito, hasta que no pasan las cosas en nuestro círculo, no podemos llegar a dimensionar lo que significa realmente, ¿no? Exactamente, mira, yo entré al profesorado, pero sin tener algún contacto o vínculo con una persona con discapacidad, ¿no? Una diversidad funcional, pero... Y obvio, en mis primeras prácticas, no lo voy a negar, pero lloraba y la lástima y el pobrecito, pero dentro de la profesión eso se va. Ya no hay lástima, no te da lástima. No es lástima, yo creo que es muy feo tener lástima a una persona y también de decirle pobrecito y esas cosas. Claro. Porque él vive su vida normal, o sea, como cualquier otra. Sí, eso le decía yo. Yo decía esto de los padres, que por ahí está bueno el acompañamiento psicológico. Si te cuesta asimilar, está bueno y no tiene nada de malo. Un acompañamiento psicológico no quiere decir que estás loco, como comúnmente lo toman, sino que te va a acompañar a resolver, ¿no? Tu situación, el día a día, en cómo afrontar esta situación que ahora estás viviendo, pero que se va a volver un día a día de toda tu vida, ¿no? Entonces es muy importante. Ella le decía yo del acompañamiento psicológico, de las terapias, y lo tomó y ayuda bastante, porque en ese hijo que uno ilusionó, se imaginó, también se rompen muchas cosas, ¿no? Personales. Sin duda, sin duda. Bueno, en mi caso es la pregunta, es decir, bueno, es algo que nos pasa como familia. La pregunta que le surge a muchos que tienen hijos con capacidades diferentes, o en el caso de la neurodivergencia también, esto de ¿qué va a pasar cuando yo como mamá no esté? ¿Viste? La pregunta que le llega a todos. Sí, qué feo eso. Y también tiene que ver con que no es solamente el cambio de vida de los padres que tienen una vida ahora distinta a la que planificaron por ahí, en un neurotípico, de nuevo, entre comillas, en esa supuesta normalidad que asumimos nosotros y conceptualizamos de esa manera, pero ya es todo el círculo, la familia, los hermanos, todos van a entrar en esto que decías vos muy bien, Jimé, y creo que debe ser así, en empezar a, si se quiere con una ayuda, entender y comprender que hay que cambiar los paradigmas, cambiar el chip para poder entrar en esto de intentar ayudar, ¿no? Exactamente, verlos desde otra perspectiva, no algo catastrófico, ¿no?
también yo lo digo, lo digo, pero bueno, ¿no? Vivirlo, como digo, es otra cosa. Yo hablo desde lo que veo, desde mi experiencia, pero no es diferente a lo que ella opinaría. Sí, sin duda. Pero bueno, la verdad, miren, chicas, sinceramente, el programa tenía por ahí capaz otra intención con los tópicos y terminamos hablando de neurodivergencia y que la verdad que me encantó y siento que deberíamos hablar como 5 o 6 horas o 2 días, porque esto sin duda, yo no tengo duda que le va a servir al que va a estar del otro lado viendo o el que está en este momento, porque este programa es un segmento en realidad de Magma Streaming que va on demand, es decir, se graba y después se sube los días domingos. Así que, pero lamentablemente tratamos de limitar los tiempos para poder que llegue, ¿no? Porque a veces cuando esto que decíamos recién, la cultura de lo inmediato, de que nos ha generado las redes sociales, el TikTok, los reels de Instagram, hace que aún nosotros, no solamente los chicos, la juventud, empecemos a perder la capacidad de mantener la atención en algo que vaya más allá de los 30 segundos, del minuto, que sea de esas cosas. Así que yo agradecerles de ya, pero como última pregunta y dejarles a cada una de ustedes que se explayen al respecto, es esto que habíamos dejado al final, si pudieran dejar un solo mensaje a la comunidad de Chepe, un solo o el que quieran, ¿no? Esto es tipo tópico también, sobre cómo cuidarnos mejor entre todos en estos términos, ¿no? Sabiendo que somos todos, hay una diversidad en todo término como sociedad. Sabemos que está fragmentada, es decir, hablábamos también, yo soy uno que colabora a eso y lamentablemente, ¿no? Pero porque uno tiene ciertas pasiones, pero digo, ¿cuál sería el mensaje en términos de cuidarnos mejor entre todos en nuestra diversidad, ¿no? ¿Vos qué pensás, Erika, al respecto? Y yo, mira, la verdad que me hiciste pensar mucho, hace mucho ruido eso, ¿no? Sí. Pero no tenemos que ser indiferentes. La indiferencia hace que no percibamos al otro. Claro. Y el otro tiene que ver conmigo. Sí. Hay muchos que creen que solo se van a salvar. Sí. Y esto no viene por ahí. El ser humano en la historia está marcado que necesita de un otro para sobrevivir. Sí. Entonces, es verdad, hay mucho egoísmo, hay muchas discusiones, más en esta altura, en estos tiempos políticos, pero en vez de hacer ese fragmento, ¿no? Pensar en que tarde o temprano vas a necesitar de la otra persona. Claro. El ser humano se construye a través de un otro y hay que respetar la diferencia. Capaz que nosotros no tengamos, en algún punto no coincidamos, pero no por eso yo te voy a venir a dar con un palo por la cabeza. Y pasa con esta cuestión. Yo me quiero esconder abajo del escritorio en este momento, pero bueno. No. Pero no, pero en el buen sentido. que no. Son ellos, Ale. Qué desgraciado. No. Saben que siempre, más allá de las relaciones sociales que uno puede ir construyendo, tiene que primordiar el respeto. En una primera instancia, el saber escuchar y sobre todo el saber aceptar que, bueno, con nuestras diferencias, estamos hablando justamente de eso, que hay un otro que es totalmente diferente a mí y es aceptarlo como es. No aceptar implica que vas a compartir con la otra persona ideales, que vas a compartir un escenario social público, esas cuestiones. No, tiene que ver con tratar de convivir bien. Nada más sería, porque si no... Bueno, me lleva un mensaje para mí también de ese. Pero ¿sabes qué creo yo al respecto? Que es verdad, que en esto de que hay un otro en donde que tiene de diferentes formas de pensar, la Argentina, pero no solo la Argentina, el mundial, lo que vemos en el Medio Oriente y demás, esto de que terminan en discusiones que terminan en guerras y hoy en esta grieta que alguien la impuso y pasa. De pensamiento que fragmenta,
Y yo creo que si queremos construir algo positivo es desde el diálogo, pero desde el diálogo constructivo. Y es verdad. Y uno se hace cargo. El error que cometemos en nuestras pasiones de a veces caer en, diría, discusiones casi con cargas de egos, ¿no? Que el ego también es un tema para hablar largo y tendido. Pero bueno, en el caso tuyo, Jimé, vos, si pudieras dejarle esto, un mensaje a la comunidad en términos de esto, ¿no? Cómo cuidarnos mejor entre todos, ¿cuál sería, no? Y desde mi profesión y de lo que venimos hablando, primero que nada, Jimena Fernández es mi nombre, cualquier cosa que necesiten ayuda. Soy profesora de educación especial con una orientación intelectual, así que me ofrezco a cualquier docente, padre que necesite alguna estrategia, un método, lo que sea. Yo estoy disponible. Siempre que he hecho charlas o en algunas instituciones, siempre también me ofrezco porque creo que tendremos que ser también de que vos estás a disposición en Chepe. Sí. Y está bueno esto que marcaste, Jimé, porque muchas veces buscamos el afuera. Creemos que los profesionales de acá, dentro de nuestra comunidad, no sé la palabra específica sin dañar, ¿no?, al otro, pero es como que no nos valoramos. Claro, exactamente, como que no se capacitan, que no se informan, y al contrario, muchas veces Jimena fue la que a mí me orientó. La profe Evelyn, que acompaña a mi hijo a la escuela, Evelyn Mulet. Entonces tenemos profesionales, sí existen profesionales acá que tienen la posibilidad y la capacidad de asesorarse, de conocer sobre la materia o el tema, entonces que pueden llegar a fortalecer estos aspectos que puedan estar de alguna manera en falencia en algunas organizaciones. Sí, y como lo dije en todo el programa, asimilación. Es muy importante. Y si necesitas ayuda, imagínate este niño cuánta ayuda necesita. Porque si ya tiene personas que por ahí lo limitan o le ponen barrera, ten en cuenta que es una persona con sentimientos, con emociones, que también se siente triste si lo dejan de lado, si no tiene contención, si no tiene amigos en la escuela. Y uno como docente tiene que generar eso. Porque por ahí las personas con discapacidad hay algunos que les cuesta entablar vínculos, ¿no? Y bueno, uno es generador de vínculos, generador de un aprendizaje, es guía, y bueno, los docentes tienen que ser todo, pero creo que ahí está la empatía, ¿no? El poder vos sentir, no sé si posicionarte en el lugar del otro, porque creo que eso lo podemos hacer cualquiera, pero sí el de tener esta empatía de sentir. Sentir, ¿vos cómo te sentirías si no te integran o te incluyen en un lugar? O si vas a un lugar y bueno, vos tenés ciertas características y el lugar no se ambienta ambos. ¿Me entendés? Tenés que irte, ya te vas, ya toda la familia se fue, ¿me entendés? O acá mismo, ¿cuántas profesores tenemos y no hay nada para discapacidad? ¿Cuántos deportes tenemos y no hay nada para discapacidad? ¿Cuántos gimnasios tenemos y no hay nada para discapacidad? ¿Me entendés? Que podrían hacer cosas diarias. Diarias. Mi hijo, bueno, quiere ir al gimnasio, bueno, va a un gimnasio. Yo sé que lo van a atender, no lo van a excluir, le van a decir qué tiene que hacer. Yo le voy a decir que, bueno, a ver qué ejercicios motores puede realizar, ¿me entendés? Pero tan común como ir a un gimnasio o tan común como ir a una plaza a tomar mate. La verdad me llevo mucho, chicas, pero antes convivamos en el bienestar, ¿no? En hacer bien al otro. Yo escuchaba tu programa el otro día y decía, bueno, de la profe Gladys, que decía que es sentido común, ¿no? Claro. Qué perdido que está qué perdido que están los valores. ¿Cuál es el más común de los sentidos? Se diría ahora, porque hay tantos sentidos comunes. También. Pero bueno, esto te iba a decir, Jimé, para que me lo expliques, porque es bueno para el que está del otro lado, esto que decías vos recién. Vos sos profesora en educación especial con orientación intelectual. Específicamente, ¿a qué se refiere orientación intelectual? Entra todo lo que es trastorno, dificultades del aprendizaje,
Porque allá yo me recibí en La Rioja, en el Tobar García, y allá tenés 4 áreas diferentes. Claro. Tenés intelectual, tenés motor, tenés ciego y sordo. Son 4 orientaciones y que se especifican en eso, ¿no? Obvio. Buenísimo, chicas. Yo no me queda más palabras de agradecimiento. Para mí este es un golazo porque a alguien, no tengo duda, que esté viendo del otro lado le va a servir esta información que hemos dado aquí, y además van a acudir a esto. Yo creo que vamos a tener que tener algunas otras si se quiere oportunidades para seguir charlando, porque son espacios de divulgación. Yo digo, las herramientas de la digitalidad que nos traen cosas que hoy son un problema, pero también nos traen la posibilidad de informar un poquito más sobre muchas cosas, y la idea es traer aquí a profesionales, a cuadros técnicos y también a gente que en la experiencia práctica de vida te puede dejar mensajes que son superadores en muchos aspectos. Así que bueno, Erika, Jim, Tarrito, nos saludamos y les agradezco desde ya la participación. No, por favor, muchísimas gracias, y sí, re contentas de poder participar. La verdad que nos sentimos a gusto. Hemos compartido otro espacio y bueno, siempre sabes que podés contar con nosotras, no hay ningún problema, y mientras sea de hablar estas cuestiones sociales, a mí me encanta. Y eso que no hablamos de la economía social, porque vos estás en esa. Quedamos en esa. Por eso digo, podríamos estar 2 días. Sí, muy lindo, muchas gracias, Tarro, a Gaby también. A Gaby, Sí, muchas gracias por invitarnos. Es un tema que por ahí, como vos decís, es medio tabú, la discapacidad, pero bueno, va saliendo. Bueno. Listo, entonces para la gente que está del otro lado, saludarlos y decirles que esto ha sido una edición más de lo que es Un Mambo a la Vez. A veces tengo que leer el logo porque me olvido del segmento, y obviamente Magma Streaming, de ese no se olvida nada, la mejor plataforma, como decía Lizzy el otro día, sin duda alguna, la única, ¿no es cierto? Es exclusiva. Así que nada, saludar a Gaby también por la buena onda, por el aguante de siempre y por generar este espacio que la verdad es un lujo para nuestro medio. Así que abrazo a todos y nos vemos la próxima. Chao. Gracias, chicos.